La verdad que cuesta no tomar a este proyecto que está en tratamiento hoy como una falta de respeto. Hace años que venimos pidiendo que se aborde la situación de las cárceles. De hecho, en el orden del día yo misma tengo 2 pedidos de informes sobre este tema que hace meses que están dando vueltas sin ningún tipo de respuesta. Y puedo dar fe de que otros bloques no solo han presentado pedidos de informe, sino que han presentado iniciativas importantes referidos a esta problemática y que no han recibido ningún tipo de debate y de tratamiento. Y ahora aparece este proyecto de un día para el otro, despachado en tan solo 2 comisiones. Y el legislador informante se apuró en aclarar de que esto no es un mecanismo local de revisión. Sí, está claro, porque no cumple con ningún requisito de un mecanismo local de revisión. Pero la discusión es por qué no estamos tratando eso, que es lo que estamos obligados por ley como provincia a cumplir. De hecho, el año pasado recibimos la visita del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura y ya no sabían en qué idioma decir que Córdoba tiene que empezar a cumplir con la ley. De hecho, tenemos la triste distinción de estar entre las únicas 6 provincias de todo el país que no tiene un mecanismo local de revisión y de prevención de la tortura en los lugares de encierro. Y esto no es casual, digo, porque ahora se apuraron en traer esto, quizás a raíz de un caso que ha tomado Estado Público, que involucra a 10 guardias cárceles mujeres contra un varón trans, pero lamentablemente no es un caso aislado. Ese caso no ocurrió en un cielo despejado. En Córdoba, como ya he dicho en otras oportunidades, la tortura y la violación de los derechos humanos es política de Estado. Y esto no es una afirmación caprichosa o un anuncio grandilocuente, sino que tiene como base la descripción documentada del último informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura, que lo han entregado en esta legislatura. Por lo tanto, supongo que los legisladores y las legisladoras lo han leído. Y es tremendo lo que se dice en ese informe. En ese informe se da cuenta de que entre el 2022 y el 2024 se dieron, y esto siempre hay subregistro, al menos, más de 1000 sujeciones, un promedio de 2 por día, la mayoría de ellas sin justificación médica. Sujeciones prolongadas, sin control médico, en condiciones inhumanas, con restricciones de agua, de comida, con la prohibición de ir al baño, obligados a orinar y a defecar en la cama, en la camilla. El informe registra personas aisladas por más de 15 días, sin ventilación, sin luz, sin acceso a higiene ni alimentación digna. Entre el 2020 y el 2023 dan cuenta de casi 100 muertes, que se duplicaron estos casos respecto a años anteriores. 100 muertes. Y el comité advierte que muchos supuestos suicidios pueden encubrir otras situaciones de violencia, negligencia o castigo. Entre el 2013 y el 2023 han habido 89 investigaciones judiciales por tortura, pero solo 11 tuvieron condena. La mayoría se archiva, termina en sobreseimiento. No se aplicó ni una sola vez el tipo penal de tortura. Entonces, todo esto evidencia una impunidad estructural. Y a esto le tenemos que sumar lo que hemos denunciado en reiteradas oportunidades, las situaciones de hacinamiento que se viven en las cárceles, la falta de acceso al agua, a la atención médica, a la salud mental, al derecho al trabajo, a la educación.
Los testimonios son realmente desgarradores. Y ante este terrible estado de situación, nadie en este recinto puede negar la urgencia de contar con mecanismos de control que protejan los derechos de las personas privadas de libertad. Es una deuda histórica del gobierno provincial y una obligación internacional asumida por nuestro país hace más de una década. Pero justamente por la gravedad del asunto, no sirve crear cualquier cosa o cambiar algo con el objetivo de que de fondo no cambie nada. Si realmente queremos avanzar en prevenir la tortura y las violaciones a los derechos humanos, tendríamos que avanzar en la creación de un organismo que, según lo que se establece en una guía que está realizada por organizaciones con mucha trayectoria como el CELS, tendría que ser un organismo extrapoder, independiente, autárquico, multidisciplinario. Bueno, este proyecto no cumple con ninguno de esos valores, con ninguno. El artículo 1 ubica expresamente la procuración penitenciaria en el ámbito del Poder Judicial, o sea, extrapoder no es, y en consecuencia no puede controlar con plena libertad a uno de los actores centrales en la ejecución penal como el Poder Judicial. Este proyecto de ley está creando un nuevo organismo estatal con funcionarios nombrados por el Ejecutivo en acuerdo con la legislatura. Cargos inamovibles, como ya muchos han dicho, vitalicios, en contraste, por ejemplo, con la Procuración Nacional, donde el cargo es de 5 años. Bueno, aunque no sé, porque ahora parece que hay voceros del oficialismo que en los medios están diciendo que va a ser de 5 años. No sé, a lo mejor lo cambian ahora, a último momento, pero el proyecto que estamos discutiendo es este. Cargos vitalicios, con sueldos realmente privilegiados, que no van a pagar impuestos a las ganancias y que además van a gozar de jubilaciones de privilegio, que es una burla en este contexto donde el gobierno provincial se rasga las vestiduras hablando del déficit y queriéndole meter de nuevo la mano en los bolsillos a los laburantes. Y en ese marco hacen estos nombramientos con jubilaciones fuera de órbita. Y yo sé el famoso argumento de que, al menos en el plano teórico, la intangibilidad salarial y la inamovilidad del cargo de los magistrados son atributos necesarios para garantizar la independencia, la imparcialidad, la autonomía, en cuanto que son funcionarios que ejercen funciones jurisdiccionales, es decir, que deben resolver litigios, conflictos de intereses, aplicar el derecho al caso concreto. Bueno, más allá de lo que yo considero de que hay pruebas más que suficientes de que estos privilegios de la casta judicial no han redundado en ninguna independencia, más bien al contrario. Pero lo cierto es que con este proyecto se están instaurando funcionarios que ejercen funciones meramente administrativas, no jurisdiccionales. Por lo tanto, más que garantizar imparcialidad, lo que se está haciendo es violar principios fundamentales como es la igualdad ante la ley. Porque no hay ningún argumento que justifique que estas personas que van a estar en estos cargos tengan que tener estos privilegios. El corazón de cualquier organismo que quiera mínimamente controlar o velar por los derechos humanos es la autonomía. Y en este aspecto central, no es que el proyecto se aleja un poco, lo vulnera en su esencia. Hay una regla básica y es que el controlado no puede elegir a su controlador. Entonces, si quienes van a estar a cargo de la procuración, van a ser nombrados por el Poder Ejecutivo, en acuerdo con el Poder Legislativo, y los cargos son vitalicios, bueno, ya sabemos cómo termina ese cuento. No, veamos el ejemplo del Foro Anticorrupción. Pero la falta de autonomía no se da solo
por la forma de los nombramientos, sino, como decía al principio, del hecho de depender del Poder Judicial, uno de los poderes más comprometidos en el fracaso completo de todo el sistema penitenciario, responsabilidad que es compartida, por supuesto, con el Poder Ejecutivo. ¿Y por qué digo esto? Fíjense, en primer lugar tendríamos que recordar nuestra normativa constitucional, porque el artículo 18 de la Constitución Nacional dice que las cárceles de la Nación serán sanas y limpias, para seguridad y no para castigo de los reos detenidos en ella. Y toda medida que a pretexto de precaución conduzca a mortificarlos más allá de lo que aquella exija, hará responsable al juez que la autorice. O sea, acá ya se establece la responsabilidad del juez ante la violación de los derechos de las personas privadas de la libertad. Pero nuestra Constitución provincial tiene un artículo mucho más contundente sobre esta misma cuestión, que es el artículo 44, que dice: todo funcionario responsable de la custodia de presos, al hacerse cargo de los mismos, debe exigir y conservar en su poder la orden de detención o prisión. A él corresponde su custodia con exclusividad. Es responsable de la detención o prisión indebida. Los reglamentos de cualquier lugar de encarcelamiento deben atender al resguardo de la salud física y moral del interno y facilitar su desenvolvimiento personal y efectivo. Prohibida la tortura, cualquier trato vejatorio o degradante, el funcionario que participe en ellos no los denuncie, estando obligado a hacerlo, o de cualquier manera los consienta, cesa en su cargo y no puede desempeñar otro por el término que establece la ley. Entonces, detengámonos en este párrafo. Es contundente. Según nuestra Constitución, el funcionario de cualquier poder, ¿no?, debe cesar de inmediato en sus funciones, no solo si ha participado de actos de tortura contra personas privadas de su libertad, sino también cuando no haya denunciado o cuando de cualquier modo lo consienta. Entonces, si alguna vez se hubiera aplicado este artículo, hoy no podría estar ejerciendo su función el ministro Julián López, por ejemplo. Además de toda la cúpula del sistema penitenciario. Del mismo modo, muchos jueces de ejecución, de control, funcionarios del Ministerio Público deberían estar apartados de sus cargos. Porque es claro que si nuestro Poder Judicial no hubiera mirado para otro lado durante todo este tiempo, no estaríamos en esta situación. Además de todo lo que dije, tanto de la Constitución Nacional como provincial, tenemos la Ley Provincial 8.878. En su artículo 4 dice que la ejecución de la pena privativa de la libertad estará bajo permanente control judicial, con activa intervención del Ministerio Público y pleno respeto del derecho de defensa. Según el artículo 35 bis del Código Procesal Penal, dice que el juez de ejecución le corresponde controlar que se respeten las garantías constitucionales en el trato otorgado a los condenados y a las personas sometidas a medidas de seguridad. Entonces, todo lo que vengo diciendo demuestra de que hay una responsabilidad muy grande del Poder Judicial. En cuanto a los jueces de control, de ejecución, incluso el propio Ministerio Público Fiscal, cuentan con plenas facultades constitucionales y reglamentarias para intervenir de oficio ante las vulneraciones de derechos de las personas privadas de su libertad. Es evidente que estos funcionarios y magistrados no están cumpliendo con este imperativo legal. Porque ¿puede decir a alguno que desconoce el colapso del sistema penitenciario? Estos jueces, fiscales, pueden decir que desconocen que en estos establecimientos se tortura. Los informes del Comité Nacional son públicos, ninguno lo ha leído. Evidentemente todos saben de esta situación, que no es nueva ni reciente, es un problema estructural que ha ido empeorando a lo largo de todos estos años, sumado a la falta de voluntad política y de las políticas públicas necesarias para empezar a revertir esta situación. Ni hablar de la actuación lamentable
de algunos fiscales que tienen que intervenir justamente en denuncias de violencia institucional. Como ahora se me viene a la cabeza el caso de la fiscal Gutiérrez, que lo conocemos porque venimos acompañando a la familia de Ezequiel Castro. Y es un desastre que han hecho esta fiscal, dilatando todo el proceso, perdiendo pruebas fundamentales. Y como ese, lamentablemente, hay un montón de otros casos. Por eso, insisto, ningún organismo que pretenda en serio velar por los derechos humanos de las personas privadas de la libertad puede depender del Poder Judicial, porque es este poder, junto con el Poder Ejecutivo, los principales resortes de la corrupción y de las violaciones a los derechos humanos. Y este proyecto lo que intenta en realidad es desplazar la responsabilidad de estos funcionarios de no cumplir o de no hacer cumplir la ley. No solo no va a resolver nada, sino que por el contrario, es un proyecto para encubrir y para lograr impunidad. Y por eso no han querido hacer un debate, un abordaje serio. Porque saben que si lo hacíamos, esto no prosperaba de ninguna manera. No hemos tenido la oportunidad de escuchar las opiniones de todas las organizaciones de la sociedad civil que vienen trabajando desde hace muchísimo tiempo en torno a la vulneración de los derechos de las personas privadas de la libertad. Tampoco pudimos escuchar a otros especialistas, a las universidades. Y esto no es casual. Este proyecto no contempla la participación ni siquiera mínima de estas organizaciones, ni de referentes, ni de especialistas, ni de activistas de los derechos humanos. No hay ni un atisbo de participación ni en el proceso de nombramiento, ni en la estructura de la procuración, ni está estipulado su participación de alguna manera en las visitas, en los controles, nada. No hay consejo asesor, no hay mecanismo de seguimiento externo, no hay posibilidad de auditoría social, nada de nada. Es una estructura vertical, cerrada. Lo único que agregaron es una comisión especial en el ámbito de esta legislatura, lo cual la verdad que también me genera mucha indignación, porque a mí me han negado sistemáticamente el proyecto que había presentado para que existiera una comisión especial para abordar la violencia institucional. Lo negaron siempre. Ahora arman esta que es acotada solo para los casos en los lugares de encierro. ¿Y para qué? Para que se reúna con suerte una vez al año a escuchar el informe de la Procuración. Mi paso por esta legislatura, que ya está llegando a su fin, la verdad, que me sirve para saber de que todo lo que pasa por esta legislatura cae en saco roto. No pueden pretender con esa comisión decir de que así se garantiza la participación de la sociedad civil. Por último, un organismo que pretenda velar por estos derechos humanos también debería tener un enfoque multidisciplinario. Salud mental, derechos humanos, niñez, salud. Bueno, acá solamente se exige el título de abogado para quienes ocupen estos cargos. El resultado es un organismo exclusivamente jurídico que no refleja la complejidad de los problemas penitenciarios. Por todo lo que acabo de exponer, creo que está claro que no necesitamos esto que se está discutiendo. Es evidente que ninguna solución va a venir de la mano de la creación de un nuevo organismo con características semifeudales en su forma de constitución, donde no va a tener ninguna participación la sociedad civil. Por más que el oficialismo intente posar de progresista con esta iniciativa, lo cierto es que está creando una nueva corporación con funcionarios vitalicios, intocables, que seguramente van a ser parte del engranaje de este sistema corrupto e inhumano que controlan los lugares de encierro
de nuestra provincia. Y es claro que meten este proyecto porque no van a hacer el mecanismo de revisión. No lo van a hacer. Porque si lo hicieran, incluso sería más cuestionable votar esto. Porque ¿cómo van a justificar semejante estructura con todo lo que cuesta si después va a existir un mecanismo de revisión? Entonces no podemos permitir abortar de esta manera una deuda histórica que tiene esta provincia en materia de derechos humanos. No en una provincia donde las denuncias por violencia institucional se multiplican. No en una provincia que acaba de construir una cárcel de máxima seguridad que necesita más controles, no menos. No en una supuesta democracia que debe proteger también a quienes no tienen voz, a quienes están privados de la libertad, a quienes dependen absolutamente del Estado. Necesitamos un verdadero mecanismo local de prevención de la tortura, tal como lo reclama la red de organizaciones en defensa de los derechos humanos en contexto de encierro, que nos hicieron llegar un comunicado, que se lo nombró y que varios seguramente lo tienen, para encontrar una solución o al menos acercarnos a eso. Lo que necesitamos es un debate colectivo, porque la cuestión penitenciaria, la ejecución de la pena privativa de la libertad es esencialmente una cuestión social que debe ser abordada de manera integral, de manera colectiva, y tenemos que escuchar especialmente a estas organizaciones de la sociedad civil que tienen trabajo acumulado en materia de derechos humanos en condiciones de encierro y a las familias que están siendo víctimas de todas estas situaciones. Con estas organizaciones y con estas familias que han sido víctimas es nuestro total compromiso para seguir peleando, para que nuestra provincia cumpla con la normativa y para que nuestra provincia se deje de violar los derechos humanos de estas personas.